¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a la clase de lenguaje para secundaria. Hoy tenemos un tema muy interesante que vendría a ser la diversidad lingüística o variaciones lingüísticas. Bien, para hablar de la diversidad lingüística, nos vamos a centrar también en el Perú específicamente, pero vamos a hablar de todo el español. Las lenguas indígenas son patrimonio cultural de los pueblos originarios del Perú. Eso es cierto, porque el Perú es un país plurilingüe, multilingüe, como lo quieras llamar. ¿Sabías que en el mundo se hablan aproximadamente unas 7.000 lenguas y en la mayoría de los países predomina el multilingüismo? Es decir, ¿se habla más de una lengua? Sí. Queridos alumnos, aquí tienes un ejemplo de lo que es el Perú. En el Perú es la cantidad de lenguas indígenas o originarias según las cifras oficiales. Tenemos 4 andinas, que es el quechua, jacaru, cauqui y el aymara, y 43 lenguas amazónicas, que en un total hacen de 47 lenguas que se hablan en el Perú. Según los datos de la UNESCO, el Perú registra un total de 63 lenguas, sin embargo, que poco a poco fueron desapareciendo hasta tener constancia de unas 47 nada más, ¿no? El Ashánica, el Acuar, el Amahuac, el Arabela, el Aguayún, el Bora, etcétera, hasta Shipibo, el Yora, el Yin, el Yanesha, son unas lenguas nativas, digamos así, de la Amazonía, que pues perduran hasta la actualidad y tenemos que reconocerlas y guardarlas como registro lingüístico, chicos. Entonces es bueno saber exactamente cuántas lenguas tenemos y cuál es la importancia de estas. Este es el mapa lingüístico del Perú. Fíjense, queridos alumnos, que en estas zonas están coloreadas por sectores que hablan hasta en pequeñas cantidades determinada lengua. ¿No? Es un país, el Perú es un país multilingüista o plurilingüe y pues es válido reconocer este tipo de destacamientos, ¿no? Las lenguas son sistemas convencionales para cada comunidad, cierto. Eh, Cada comunidad lingüística, cada empleador de cierta lengua ha creado este sistema lingüístico para que puedan, pues, comunicarse entre ellos. Y, ojo, no confundir lo que vendría a ser las lenguas indígenas con los dialectos. Eso es un craso error que incluso muchas páginas de internet consideran, tú pones dialectos y te aparece las lenguas nativas o indígenas. Eso no debería ser considerado como sinónimos, sino como apartados distintos. Es válido llamar lengua castellana, lengua quechua, lengua aymara, lengua aguajún, etcétera, ¿no? Es cierto, sí es válido llamar de esa forma a las lenguas porque en realidad existen muchísimas, ¿no? Como ya lo habíamos visto anteriormente. Sin embargo, pasarán a ser idiomas cuando reciben el título político para adquirir esa categoría. Todas las lenguas son muy importantes e independientemente de la cantidad de hablantes. Cierto, alumnos, fíjense, el quechua tiene más o menos unos 4 millones de hablantes y el Sharanagua tiene unos 600 y, es uno, 600, y eso no quiere decir pues que el quechua sea más importante que el Sharanagua, ¿no? La importancia va, digamos, va a tomar digamos, validez solamente para la comunidad lingüística. Si de los 600 Sharanagua que existen, los 600 hablan, es una lengua 100% eficaz. Si de los 4 millones de quechohablantes solamente hablan 3 millones y el millón está, digamos, dejando de hablar el quechua, digamos que es una lengua ya que está dejando de ser eficaz al 100%, ¿no? Entonces, fíjense que no es válido solamente por la mayor cantidad de hablantes, ¿no? Eh, sino por la totalidad de hablantes que lo ejecutan al 100%. Entonces hay que reconocer ese tipo de diferenciaciones. La importancia de las lenguas, chicos, vamos a tener por su utilidad de comunicarnos y establecer vínculos. Esa es una característica o una importancia universal de cada tipo de lenguas. Por el legado cultural que transmiten, ¿cierto?
Hay, digamos, comunicaciones que van en tendencia oral nada más. No hay registro escrito. Y obviamente la lengua ha sido pues el único legado que ha servido para transmitir información de generación a generación. Las particularidades que tiene para describir la realidad. Ustedes saben que el quechua es una lengua muy inclusiva, una lengua que digamos trata con demasiada estima a la persona, al ser, a la Pachamama, al dios Sol, etcétera, al Inti. Mire, entonces, esa particularidad tiene nuestras lenguas, ¿no? No es como, digamos, un idioma, el español, digamos, es muy literal, muy denotativo y cierta forma también es connotativa, pero en las lenguas, digamos, nativas, una frasecita significa todo un universo, entonces hay que reconocer esa importancia de las lenguas. Por ser parte también del código de transmisión de nuestros sentimientos y emociones, ¿no? Es como una, digamos, un punto muy importante de cada lengua y pues si es una lengua es un sistema de códigos. La lengua, chicos, hablando de variaciones, vamos a tener al dialecto, que no es más que la variación diatópica. Diatópica, ¿por qué será? A ver, veamos. El sociolecto, que es la variación diastrática, y el idiolecto, que es la variación diafásica. Chicos, tarea para ustedes saber qué es diatópica, qué es diastrática, qué es diafásica. El dialecto es la variante que adquiere una misma lengua en un determinado lugar. Fíjense los hispanohablantes, todos los países que hacemos uso del español, ¿no? O la lengua castellana, que con ese nombre llegó. Fíjense, queridos alumnos, que en esta parte bien coloreada del habla hispana, existen dialectos, existen diferenciaciones dentro de un mismo código, ¿no? Mira, por eso es la variante que adquiere una misma lengua. Para cierto código, para ciertas palabras existen distintos significantes y eso lo tienes que, perdón, significados y eso lo tienes que tener muy en claro. Eso va a depender de la zona, del país o de la región donde estén hablando, ¿no? Por ejemplo, tío, mi pana, che, chama, güey, cada uno quiere decir en determinada zona geográfica, en determinado país, quiere decir amigo, ¿no? Amigo. Fíjense entonces que en España, tío, ¿no? Tío, en Colombia, pana, en Argentina, che, en Uruguay también, chama, viene pues en Cuba, Venezuela, Salvador, El Salvador, perdón, miren, son formas de decir amigo, güey, en México, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos el dialecto de decir, por ejemplo, amigo, nada más, ¿no? Amigo, ¿no? Y del sociolecto va a decir causa, ¿no? Mi brother, aunque esto ya se está españolizando, pero lo utilizamos como un dialecto más, ¿no? A estas variantes se les dice diatópicas o son variantes geográficas también, ¿no? Diatópicas, ¿por qué, alumnos? Dia es a través, ¿no? A través. Tópicos o tópicas viene de topo, ¿no? Geografía, ¿no? De zona, de geografía, de superficie. Entonces, estas variaciones van a ocurrir en zonas geográficas. Es por eso el nombre de diatópicas. Eso pues surge debido a la entonación, a la formación de oraciones, puede afectar al significado y a los sonidos. Por ejemplo, eh, aquí nosotros conocemos a los surtidores de combustible, decimos grifo. Sin embargo, pasa la frontera a Ecuador, grifo no significa surtidor de combustible, ¿no? Gasolinera, significa pues droga. Entonces, uno puede notar ahí los casos de dialecto. En el aspecto fonético, el dialecto tenemos, por ejemplo, Juan come pescado, pescado, ¿no? ¿Quién lo dice eso? Por ejemplo, los chinchanos. Estoy bien feliz en Loreto. Sin embargo, queridos alumnos, este es en el aspecto fonético, ¿no? Es en el sonido, ¿no? En realidad es pescado y es feliz. Pero es una bonita, digamos, una bonita variación que le pone pues
un condimento especial a nuestra lengua. En el aspecto morfológico también tenemos ejemplos como córtame el pelo chiquitico, chiquitico, por ejemplo, los cubanos, ¿no? También los colombianos lo dicen así. Aquícito nomás, por ejemplo, los de Ayacucho. Fíjense en el aspecto morfológico, es decir, en la estructura de las palabras, chiquitico. Mira la terminación ico, ito. Mira, estas terminaciones, por ejemplo, ya afectan en el nivel morfológico de nuestra lengua. También tenemos en el aspecto semántico, que son los dialectos, y esto sí va a decir, por ejemplo, qué mona. Cuando se le dice, pues, a una mujer muy bonita en Venezuela, por ejemplo, qué mona en Perú, o sea, animal, ¿no? Entonces, fíjense, en el aspecto semántico, en el aspecto del significado, también tiene cierta variación. En el aspecto sintáctico, de la Juana su hijo es de la Juana su hijo es di, fíjense. Entonces que en la estructura oracional comienza con una preposición, aunque en realidad la característica de una preposición no es iniciar una oración, sino servir de enlace entre ciertos enunciados de diferente nivel sintáctico. Sin embargo, nos damos cuenta aquí que en el aspecto sintáctico el dialecto puede cambiarse, ¿no? Pero le da, pues, digamos, cierta diferenciación a la gente del oriente, ¿no? Por ejemplo, el Tocache, en la Guaitía, en Ucayali, ¿no? En Pucallpa, en el Loreto, sobre todo en la Amazonía. Y el aspecto semántico también tenemos esto, niño, el significado, lo hacemos en Perú, pibe, Argentina, chavo, México, cabrito, Chile. Fíjense que todas estas, en realidad el significado es el mismo, pero el significante está cambiando. Aquí lo entendemos entonces como dialecto. Chicos, el Perú es un país multilingüe, es un país, digamos, que tiene mucho dialecto también, ¿no? Dentro de su misma lengua, y esto afecta también en todos los estratos. Por ejemplo, a los que hablan quechua. Tenemos variedad de quechua del Cusco, el Noga, por ejemplo, el Ñuga, por ejemplo, en la variante ayacuchana, el Ñuca, ¿no? Variante de San Martín, ¿no? Y el Noga, aunque es Noca, no es Noca, es el Noga, pero aquí en la grafía cambia la variedad ancashina, ¿no? Fíjense que también afecta a todas las lenguas el dialecto. Pasemos al sociolecto ya para dar, digamos, para entrar a la parte final de nuestra clase. En el sociolecto estamos hablando de dialectos sociales, es decir, con la variación diastral. ¿Cómo es la variación diastrástica, chicos? La variación diastrástica ya es a través de los estratos sociales. Aquí vamos a ver la variación, pero en el plano social. Es la variación de la lengua debido a factores sociales, culturales, ojo, y socioeconómicos también. Por ejemplo, no vale, es injusto y chimbo que nos atrasen el intensivo, dicen, ¿no? Entre dos amigos. Pero cuando está frente a un director, el señor decano, nos parece una injusticia que el intensivo se posponga hasta septiembre. Fíjense, digamos, la forma de cómo cambia la manifestación del habla debido al sociolecto, ¿no? Y esto va a cambiar, obviamente, por ciertos factores. Veamos, en el nivel superestándar vamos a encontrar el nivel culto. Aquí se emplea la lengua erudita o la literaria. Se emplean palabras de uso especializado o profesional. El dipsómano pernocta en la vía pública. Sufrió una contusión encefalocraniana. La fémina se dirigió al tocador. En el nivel estándar, que es el nivel, digamos, culto, coloquial, donde nos encontramos nosotros, en el nivel académico, por así decirlo, es una lengua formal que se usa en instituciones educativas, sobre todo, ¿no? Su uso es aceptado, pues, ¿por qué? Porque respeta las normas de una determinada lengua, ¿no? Fíjense, el borracho duerme en la calle, está muy bien empleado. Me golpeé la cabeza, esa señorita entró al baño. Son términos, son oraciones, construcciones muy bien elaboradas y están muy bien en el nivel estándar. Pero en el nivel subestándar, en el nivel popular o vulgar, aquí ya tiene que ver ciertas formas vulgares y los términos inapropiados, ¿no? Que son parte del vulgo. Por ejemplo, cuando soy un occidente, vemos ahí, ¿no? Lo que sale la esencia en realidad de las personas o algo que lo tienen muy guardadito. Ese tío está huasca, híjate en la calle.
No, por decir, ese señor está borracho, está ebrio, ¿no? Y duerme en la calle. No, ese tío está huasca y jatea en la calle. Me chanqué la mitra. Chanqué la mitra. Mira, es un nivel subestándar. Y no hay nadie. No hay nadie. Esta, por ejemplo, esta construcción está mal formulada y pertenece al nivel subestándar. ¿No? En otros, en la zona norte, dicen nadie con M. ¿No? Entonces, hay que, hay que corregir, ¿no? Si vemos este tipo de muestras en el nivel subestándar del sociolecto. Y para terminar con vamos a centrarnos en el idioléctico. Idio propio, ¿no? Y lecto, pues lengua, ¿no? Es el registro lingüístico de cada persona. Es la variación diafásica, ¿no? Diafásica a través de, digamos, de la faceta individual. Es la forma característica de hablar de cada persona. Si es escrito, se le llama estilo. Esto va a depender de quién, de la profesión. Si es granjero, astronauta, camarero, portero, cocinero, pintor, mecánico, enfermero, médico, peluquero, profesor, policía, etc. Va a depender, cada uno maneja un determinado término. Y aquí nacen lo que son los tecnolectos, ¿no? Los tecnolectos o el tecnolecto vendrían a ser, pues, términos que se adecúan, digamos, a la profesión que el hablante posee, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, digamos, gastritis, gastritis, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, hepático, ¿no? Son términos médicos, digamos, encefalocraniano, ¿no? Son términos médicos donde lo vamos a reconocer y vamos a ver que el idiolecto pertenece a un médico, ¿no? De repente un enfermero o enfermera. También va a variar de que depende de la edad. Si un niño dice, pues, eh, mamá, quiero chocolate, mamá, quiero chocolate, quiero, mire, y mamá, quiero chocolate. Hay una diferenciación y este es el dialecto, ¿no? Y esto va a cambiar, sí, depende también de la edad, no solo de la profesión, también de la edad. Y pues también de acuerdo al sexo de la persona, ¿no? Por ejemplo, dice, oye, me veo muy bien, dice el varón, en cambio dice, ah, no, yo me veo regia. Miren, entonces, para decir la oración me veo muy bien o luzco bien, cada uno emplea la forma respectiva de acuerdo también al sexo que tiene. Muy bien, queridos jóvenes, eso sería todo por hoy y pues nos encontramos en otra sesión posterior. Gracias.